Tema 5. Normalidad. La curva normal puede utilizarse para describir distribuciones de puntaje para interpretar la desviación estándar y para hacer un informe de probabilidades. Es esencial en la toma de decisiones en estadística. Por medio de la curva, el investigador generaliza sus resultados de muestra a poblaciones y así toma una decisión acerca del caso que está observando. Características de la curva normal. Curva uniforme es una curva uniforme, simétrica, cuya forma recuerda mucho una campana y por tanto se le conoce como la curva en forma de campana o campana de Gauss. El rasgo más sobresaliente es su simetría. Si doblamos la curva en el punto más alto del centro, crearíamos dos mitades iguales, como una fiel imagen una de la otra. Es unimodal, ya que solo tiene un pico o punto de máxima frecuencia. Aquel punto en la mitad de la curva en el cual coinciden la media, la mediana y la moda. La media, la mediana y la moda ocurren en distintos puntos en una distribución sesgada. Como vemos aquí en la figura, esta es una curva normal simétrica. Si tuviera otros picos, entonces ya no sería simétrica. La importancia de esta distribución radica en que permite modelar numerosos fenómenos naturales, sociales y psicológicos. Su uso puede justificarse asumiendo que cada observación se obtiene como la suma de unas pocas causas independientes. Se relaciona con la estimación por mínimos cuadrados. Es uno de los métodos de estimación más simples y antiguos. Algunos ejemplos de variables asociadas a fenómenos naturales que siguen el modelo normal son las características morfológicas de individuos como la estatura, el color de ojos, el color de cabello, características fisiológicas como el efecto de un fármaco sobre un paciente, características sociológicas como el consumo de ciertos productos por un individuo por un mismo grupo de individuos, características psicológicas como el cociente intelectual, nivel de ruido en telecomunicaciones, errores cometidos al medir ciertas magnitudes. Curva de la distribución normal, ¿cómo se compone? El campo de existencia de cualquier valor real va desde menos infinito hasta más infinito. Es simétrica respecto a la media. Dos lados iguales con respecto a la media. Tiene un máximo en la media, su punto más alto. Crece hasta la media y decrece a partir de ella. En los puntos de los puntos de media y desviación estándar, negativos y positivos, presentan puntos de inflexión. Sí, aquí van disminuyendo. El eje de las abscisas es una asíntota de la curva. En el eje de las abscisas, o sea, aquí se va haciendo la asíntota. Importante. El área del recinto determinado por la función y el eje de abscisas es igual a la unidad. Al ser simétrica respecto al eje que pasa por X, la media deja un área igual a 0.5 a la izquierda y otra igual de 0.5 a la derecha. Si esto es que todo lo que está bajo el área, todo lo de aquí, se toma un valor como de 1, ¿sí? Y las colitas o la parte que va pegándose ya al eje de las X valen 0.5. Entre más pequeñito sea o sea, puede tener valor de 0.5 menor, y entre más pequeñito sea menos errores tienen las curvas. La probabilidad equivalente al área encerrada bajo la curva, ejemplo, cuando nos dice que la probabilidad es de 0.6826 es igual a 68.26.
¿sí? Y entonces vemos aquí en el ejemplo cómo se está comportando. Otro, cuando la probabilidad nos dice que es del 95.4%, ¿qué es lo que pasa? Que va haciéndose más grande la posibilidad de que ocurra algo. Cuando la probabilidad es de 97.7%, aquí nada más nos está diciendo cómo se va moviendo. Se va moviendo a cada lado a una desviación, a 2 desviaciones y a 3 desviaciones, ¿sí? Como vemos aquí. Menos una desviación, menos 2 desviaciones, menos 3 desviaciones, una desviación, 2 desviaciones y 3 desviaciones. Y esto quiere decir que la probabilidad va creciendo. O sea, la probabilidad de que ocurra el primer caso es menor a que ocurra el último caso de 97%. 5.1. Conceptos aislados y correlación. 1. Concepto aislado o univariado en la normalidad. Son los valores de una medición que entra en un intervalo de valores ya conocidos. Dicho de otra manera, son los valores esperados para cierta medición. Ejemplos: los valores de peso de un individuo de acuerdo con su altura, los valores normales de glucosa en un individuo, la medición del colesterol adecuado en un individuo. Esto quiere decir que de acuerdo a los resultados que tenemos, si estos salen de lo normal, entonces podemos determinar que ese individuo, esa persona, pues está teniendo un problema de salud. Conceptos correlacionados en la normalidad. Es lo opuesto al concepto anterior, se llama también enfoque multivariado y son los resultados no esperados, que por lo tanto se asocian con un atributo o variable médica. A partir de ello se puede discriminar su resultado como un síntoma o al individuo como sano o enfermo. Ejemplos: cuando los resultados de peso de un individuo son mayores a los recomendados por el índice de masa corporal, cuando los valores de glucosa o de colesterol de un individuo superan el límite superior aceptado como normal, y cualquier otro ejemplo o cualquier otra medición que salgan de lo normal implican que una persona está enferma. Correlación terapéutica. Es cuando se busca establecer una asociación entre los síntomas que tiene un paciente con los resultados que arrojan los estudios de laboratorio o clínicos, ya sea exámenes de sangre, orina, radiografías, etc. Relacionando la asociación entre el diagnóstico clínico y los síntomas que tiene un paciente, los signos que encuentran los doctores y las patologías, es decir, los hallazgos que el médico encuentra a partir del análisis de los estudios clínicos, implican que, en pocas palabras, es la relación que el médico hace entre los síntomas y todos los estudios de laboratorio que se pueden realizar para deducir si el paciente está sano o está enfermo. Problemas con el abordaje correlacionado de normalidad. Lo anormal es la variación extrema en las características clínicas a los valores de una medición y en general resultado de adaptación muy particulares o variaciones momentáneas. Lo normal es una definición estadística aislado a univariables porque son los resultados esperados de una medición. Acuérdense que lo que entra en la forma que habíamos dicho de la curva normal es lo esperado de un comportamiento. Lo que está en la parte de las colas es lo que se espera de un comportamiento no normal. También puede decirse que una persona es normal mientras no esté incubando o padeciendo una enfermedad definida según criterios biológicos. Es decir, la normalidad puede ser enfocada en dos conceptos: uno relacionado con la frecuencia estadística y la otra multivariada correlacionada con procesos mórbidos o riesgos inherentes a su aparición, como la toma de decisión terapéutica. Zona de normalidad. Para definir la normalidad se requiere de un método matemático que define los valores numéricos que dividen la zona en dos regiones, normal y anormal. La normalidad matemática está definida por dos valores: la media y la desviación estándar, que ya habíamos dicho que la media está aquí y la desviación estándar se mueve a la derecha o a la izquierda de la gráfica.
De acuerdo con el criterio seleccionado, se define la zona de normalidad en función al número de individuos que están dentro de cierto número de desviación estándar en la distribución normal. Por ejemplo, en la figura de la derecha se muestra como normales o sanos los individuos cuyos resultados de cierto estudio los colocan dentro de la región azul clara. Aquí. Mientras que aquellos que se clasifican como anormales o enfermos, sus resultados son los estudios que se ubican en la región gris oscuro, de cualquier lado, ya sea derecho o izquierdo. Por definición, generalmente esta región está a 2 desviaciones estándar a ambos lados de la media. Acuérdense que, como vimos en las gráficas, es una desviación, 2 desviaciones, 3 desviaciones, entonces están marcadas en las gráficas. Decisiones estadísticas. En la práctica nos vemos obligados con frecuencia a tomar decisiones relativas a una población sobre la base de información proveniente de estudios estadísticos. Tales decisiones se llaman decisiones estadísticas. Al intentar alcanzar una decisión es útil hacer hipótesis sobre la población implicada que puedan ser o no ciertas y se llaman hipótesis estadísticas. Y la solución se toma en base a los estudios que se están haciendo. Los principales objetivos de la teoría estadística de decisión son aprender cómo usar las muestras para decidir si una o unas poblaciones poseen características particulares. Determinar qué tan improbable es que una o más muestras observadas hayan provenido de una población hipotética. Comprender los tipos de errores posibles que existan. Límites improbables de normalidad. Es el proceso de determinar la presencia de anormalidad. Si intentamos aplicar un criterio de anormalidad que intente cubrir todos los posibles datos anormales, la prueba se vuelve muy sensible, pero a la vez poco específica, puesto que por necesidad va a incluir todos los datos normales. La recíproca también es aplicable. Cuando el criterio de normalidad pretende señalar todos los datos normales, necesariamente va a incluir cifras anormales y por lo tanto la prueba pierde especificidad. Las enfermedades suelen ser concebidas como el resultado de la alteración o pérdida de un equilibrio dinámico en el funcionamiento de los tejidos u órganos de las personas como producto de una lesión podría ser. Las consecuencias de la lesión inicial van a depender de la naturaleza e intensidad de la agresión, así como de algún factor propio del paciente como la edad, el sexo, la nutrición, etc. Cuanto más prolongada y mayor es el daño producido, menor es la probabilidad de curación. Por lo tanto, el esfuerzo debe estar dirigido a detectar la enfermedad en sus inicios, para lo cual se hace necesario establecer criterios estrictos para delimitar lo normal de lo patológico. Por lo tanto, los límites entre lo normal y lo sano y lo anormal o patológico se definen en función de variables matemáticas estadísticas, las cuales, como ya se mencionó, incluyendo a la media y a la desviación estándar, en general es la desviación estándar que puede interpretarse como porcentajes de la población de estudio, la variable que define la normal de la patología. Acuérdense que aquí en la gráfica podemos marcar personas que están sanas y las personas que están enfermas, pero esto es para comportamientos poblacionales, que es lo que está sucediendo. Así, los valores anormales de los resultados de estudios clínicos de una población se ubican generalmente dentro del 5% de la misma, que equivale a 2 desviaciones estándar a ambos lados de la curva normal. Como les había dicho, entre más chiquita sea la colita, donde se marca, por ejemplo, los enfermos, que aquí se les denomina alfa también, quiere decir que hay menos posibilidades de que las personas se enfermen, ¿sí? Aquí que es 0.025, quiere decir que es más pequeñita. Por ejemplo, aquí dice 25%, 1 de cada 4, ¿sí? Pero aquí no es el 25%, aquí es 0.025. Con esto tienen que hacer el cuestionario 3, que está con ayuda de los datos, ¿sí? Tienen que hacer el cuestionario 3.
del documento. Y luego tienen que resolver la actividad 3, que tienen que ver este video, resolver las preguntas. Y una vez que terminen el cuestionario y la actividad, lo guardan en formato PDF y lo suben a la plataforma de Brightspace para que sea su evaluación del día de hoy.